¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes a todos. Sí, esta se va a quedar una clase grabada, chicos, debido a que nuestro horario de clases coincide con el feriado del 9 de octubre. Por lo tanto, pues, vamos a dejar la clase síncrona. Sí, voy a dejar la clase grabada para que ustedes revisen, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a ingresar con un nuevo tema correspondiente a lo que tiene que ver un poquito con física. Entonces, no se me asusten que no es tan complicado como parece. Vamos a ver solo la cuestión más básica para que ustedes puedan comprender. Bien, en base a esto, pues vamos a iniciar con la primera parte, que es el estudio de los campos magnéticos, electromagnéticos. ¿Sí? En esto corresponde a lo que es lo que estamos hablando, los imanes. ¿Sí? Una carga eléctrica simplemente con su presencia perturba un espacio que lo rodea, creando alrededor un campo o fuerza que recibe el nombre de campo eléctrico. Llamamos a campo eléctrico a la perturbación de un cuerpo que se produce en el espacio y lo rodea por lo hecho de tener una carga eléctrica. Es decir, si nosotros añadimos una carga eléctrica a un imán, podemos verificar o denotar de que su polo positivo va a ser atraído por su polo negativo. Esto corresponde a un campo electromagnético o un campo eléctrico. Esto es visible dentro de lo que vendría siendo la ciencia de la electricidad. La determinación de un campo eléctrico está distribuida según los aspectos, como he denotado esta apariencia, lo que es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss nos explica que un flujo o un campo electromagnético es el flujo eléctrico. Bueno, vamos a denotar la teoría de Gauss en sí, que nos dice que el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada depende únicamente de la carga eléctrica total que hay en su interior y del medio en que se encuentra. Este resultado se recoge al teorema de Gauss. Gauss, un científico que denotó ciertas, se llaman fórmulas, ¿sí? En las cuales trabajó en diferentes estudios y entre ellas están los campos eléctricos, en la cual él nos dejó esta fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula de Gauss utilizada para lo que es la interpretación de los campos eléctricos. Esto nos menciona que su fórmula dice que phi es igual a la integral de S de E de S, que significa la constante, sería S, que esto viene siendo igual a Q sobre E a la C. Que simplemente la interpretación sería esta. Aquí tenemos el teorema de Gauss aplicado en lo que es un cuadro de energía infinita, ¿sí? Hacia lineal, ¿sí? Hacia una sola línea. Esto corresponde a que la teoría de Gauss nos menciona, justamente la teoría de Gauss, la fórmula que él planteó, en la cual despejamos y tenemos, al resolver la integral, tenemos lo que es E de S, porque la integral de una constante o un número viene siendo su misma constante. En este caso, E. Tenemos la integral. Esto es igual, se distribuye de esta manera, más el ds de su misma integral, ya que tenemos aquí S, que es el final de la integral, tenemos que sumar S1 más S2. Entonces nos distribuye en dos integrales. La sumatoria de estas dos nos provee que phi es igual a ES, que es el resultado de nuestra integral, más el ES, ¿sí? Que es el resultado de de la suma de esta, ¿sí? Solamente estamos eliminando lo que es el apartado de las integrales, ¿sí? Simplemente es como sacar esta, ¿sí? Y sacar esta. Esta se elimina con esta, digámoslo así para que lo entiendan bien, ¿sí? Y conservamos lo que es ES1 y ES2. Y esto viene dándonos, la suma de estos dos es 2ES. Ok, ese 2ES simplemente lo reemplazamos, que nos dice que phi es equivalente a 2ES. Entonces, nosotros aplicamos la fórmula que phi es igual a QE sobre 0, que es lo que sacamos en la anterior. Entonces,
simplemente reemplazamos, como nos dice que este es igual a este, entonces simplemente y ocupamos esta fórmula, esta es la fórmula que vamos a ocupar. Entonces vamos a distribuir, vamos a decir que este viene, lo reemplazamos por este, ¿sí? El 2S, y este es igual a Q sobre E0. Es lo que tenemos aquí. Simplemente estamos reemplazando, no estamos haciendo nada, solo decimos que como este de aquí es igual a este de aquí, como lo menciona el ejercicio en este apartado de aquí, ¿sí? Entonces simplemente lo distribuimos, solamente lo ponemos, lo cambiamos, es decir, como cambiar. Este lo cambiamos por este, nada más, ¿sí? Y esto viene dándonos igual, un despeje de ecuaciones. Entonces, yo simplemente necesito despejar mi ecuación, en la cual necesito tener E, que E vendría siendo la corriente eléctrica. Entonces, la derivada de esta vendría siendo la superficie de la corriente, ¿sí? Entonces nos dice que E, ¿sí? Multiplicamos todo esto de aquí, es un monomio, entonces se distribuye en dos. Lo que está del otro lado del igual, es decir, de este lado del igual, para acá, ¿sí? Todo esto de aquí podemos distribuirlo. Lo que está multiplicando pasa a dividir. En este caso, el 2 está multiplicando a este y está multiplicando a este. Cada uno de estos está multiplicando a cada uno de estos. Pero como no se pueden multiplicar entre sí, vamos a distribuirlos acá. Entonces dice que 2, lo que está multiplicando pasa a dividir. Eso está multiplicando, entonces pasamos a debajo. Pasó a dividir, al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Ahora está dividiendo para Q. Ok, nosotros necesitamos solamente la E. Entonces la S se nos va. Multiplicando pasa a dividir la S. Entonces ha pasado hacia el otro lado. Y conservamos tal cual como estaba la ecuación en la parte de abajo. ¿Sí? Lo mismo. Y de igual manera la Q se conserva. Conserva, tal cual. Entonces hemos despejado la fórmula donde nos dice que nuestra corriente eléctrica es igual a Q sobre 2S E infinito, que es el cero, ¿sí? En este caso. Y estamos rectificando que es una corriente lineal hacia el infinito. Y nos da nuestro resultado que el campo eléctrico creado por un plano infinito de carga es uniforme. Es decir, que es totalmente uniforme tanto para el lado positivo como negativo. En este caso estamos trabajando con el lado positivo. Listo, eso correspondería a lo que es, bueno, una pequeña identificación, lo cual corresponde a la teoría de Gauss en cuanto a los campos eléctricos. Aquí tenemos un pequeño video que vamos a mostrar para entender un poquito más sobre lo que corresponde a los campos eléctricos. Perdón, compartir el sonido. Y ok, por favor, poner atención. Sobre un tema muy interesante, el magnetismo. Se conoce como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En física, el magnetismo se refiere a la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. De esta forma, la propiedad dipolo magnético informa que los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. En sentido figurado, magnetismo se refiere a la atracción o deseo que siente una persona por otra. Magnetismo terrestre. El magnetismo terrestre se manifiesta en el efecto de la aguja imantada conocida en la brújula. El polo norte de la aguja imantada es su polo norte magnético. En el magnetismo, los polos opuestos se atraen, por lo tanto, la aguja es atraída por el polo sur magnético de la Tierra, que resulta ser el polo norte geográfico. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas que se suponen ser la fuente de generación de estos. Estas corrientes, bajo el efecto dínamo, crean en el núcleo interno del líquido metálico de la Tierra corrientes eléctricas circundantes. Materiales magnéticos. El magnetismo como fenómeno físico permite estudiar cómo ciertos materiales poseen la capacidad de atraer o repeler a otros. Es observable en los imanes que son capaces de atraer materiales ferromagnéticos como el hierro, acero, níquel, etc. y repeler otros como resultado de la distribución de los electrones que forman el imán.
Historia del magnetismo. Tales de Mileto, filósofo, físico y matemático griego, fue quien observó la atracción del imán natural, la magnetita, con el hierro. La palabra magnetismo se originó en el nombre de la ciudad de Magnesia del Meandro, cerca de Mileto, en Asia Menor, donde por primera vez se observaron los fenómenos de atracción que producían los imanes naturales. Magnetismo y electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y describe en conjunto los fenómenos eléctricos y magnéticos y sus propiedades. La relación entre electricidad y magnetismo puede reflejarse, por ejemplo, en los campos magnéticos. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas, siendo estas últimas las que las generan. En este sentido, este fenómeno en su magnitud vectorial representa la fuerza magnética generada por un imán o por el flujo constante de electricidad. Por otro lado, el magnetismo es la ciencia de la física que se dedica al estudio de los imanes y sus propiedades. En el año de 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted investigó la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo y demostró que el paso de un flujo de corriente eléctrica constante a través de un hilo produce un campo electromagnético. Los fundamentos fueron formulados en principio por Michael Faraday y completados por James Clerk Maxwell a través de la presentación de las ecuaciones de Maxwell, que consisten en 4 ecuaciones que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete. ¿Ok? Correspondiente a eso, pues hemos entendido un poquito lo que corresponde al magnetismo y lo que correspondería aplicar fuerzas eléctricas a lo que es el magnetismo para construir con el electromagnetismo, ¿sí? Las fuentes magnetismo de un imán es un cuerpo capaz de atraer fuentes de objetos de hierro. Las propiedades magnéticas de los imanes son conocidas como desde la antigüedad. Esto nos dice el enunciado, lo cual pues tiene mucho sentido en cuestión de que siempre nosotros hemos visto la necesidad de recoger tipo de información acerca de lo que es el funcionamiento de un imán. Y pues es muy importante, ya que esto ha dado grandes avances a la ciencia y pues nos permite tener una tecnología que tenemos hoy en día, como por ejemplo, una de las grandes tecnologías que todos creo que nos gusta, es lo que es escuchar música. Pues no sería posible sin lo que es los campos electromagnéticos, debido a que para escuchar música necesitamos un imán y lo que son un flujo de bobina, ¿sí? Y atravesado por una corriente eléctrica para producir una señal de sonido. Bueno, aquí tenemos las propiedades generales de los imanes, en los cuales nos dice que un imán de 2 polos de un imán recibe el nombre de polo norte y de polo sur, debido a que un imán tiene a orientarse según los polos geográficos de la Tierra, que es un gran imán natural. O sea, nos menciona que la Tierra es el imán más grande que hay dentro de sí mismo, que es la Tierra. ¿Okay? Aquí tenemos los conceptos que menciona sobre los polos de los imanes. En el polo norte, el imán se orienta hacia el norte geográfico de la Tierra y su polo sur del imán hacia el sur geográfico. Todo imán presenta 2 polos de magnetismo. Es decir, si ustedes tienen un imán y lo parten por la mitad y tratan de unirlo de nuevo, pues estos se van a despegar. Es decir, van a adquirir sus propiedades imantadas propias. Entonces, esto corresponde a los imanes y sus polos, que cada polo debe contener diferente polo, ya sea positivo o negativo. Y aquí tenemos la aplicación del magnetismo natural. ¿En qué consiste? En que los imanes o la atracción a través de la corriente dentro de las partículas que menciona nuestra complejidad, esto se rige a lo que es los átomos y por ende los átomos, quiera todo lo que corresponde a la vida dentro del planeta, pues ocurre la electromagneticidad a través de estos átomos, causando de que haya alteraciones y magnetismo, campos magnéticos resultantes
por medio de lo que son los electrones y protones, debido a que estos conllevan un flujo de energía y al acercarle un imán, pues, o sea, o darle una fuente imantada, estos corresponden a un comportamiento de un campo resultante de esto. Entonces, aquí nos menciona, un electrón se gira alrededor del núcleo equivalente a la corriente que produce sus mismos efectos magnéticos, en su pequeño, que es un pequeño imán, ¿sí? Por otro lado, los electrones giran sobre sí mismos, produciendo efectos magnéticos adicionales. En este caso, lo vemos en el spin del electrón, que gira en torno a sí. La fuente del magnetismo de los materiales de un spin electrón alrededor de su propio eje, ya mencionado anteriormente. Sí, aquí tenemos un campo electromagnético resultante. Dice que los electrones apareados rodean en sentidos contrarios, es decir, uno gira hacia un lado y el otro hacia el otro, jalándose opuestamente. ¿Sí? Este campo magnético no se anula del todo. Se obtiene un campo magnético resultante en el material que se convierte en un imán. Es decir, esto provoca que se formen lo que son los imanes. Estamos hablando ya a nivel microscopio, a nivel atómico. Bien, chicos, la clase del día de hoy respondería a esto. Entonces, vamos a resolver las preguntas de la clase. Llamamos campo eléctrico a la permutación del cuerpo que produce los espacios que rodean el hecho, por el hecho de tener un campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico o carga eléctrica. Esto lo vemos en la primera diapositiva y esto es una carga eléctrica. ¿Sí? Tenemos la siguiente pregunta que dice, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada S, ¿sí? Es proporcional a una carga eléctrica neta U que encierra la superficie. Esto también lo vimos dentro de las primeras diapositivas y esto es verdad. ¿Sí? Es el concepto racional. Bien, chicos, esto es un poquito que lo que conlleva la clase del día de hoy. Sí, espero les haya gustado, les haya servido de algo para lo que es la realización de las tareas. Con esto, chicos, doy por culminada la grabación de la clase del día de hoy y pues nos vemos en una próxima. Gracias.